En esta sesión vamos a realizar un análisis detallado, un análisis matemático detallado sobre los sistemas de segundo orden, sistemas relacionados con la teoría de control y en su tópico de análisis de sistemas dinámicos. Para comenzar este análisis vamos a partir de un sistema de cuestiones diferenciales, de una ecuación diferencial, mejor dicho, de segundo orden, donde tenemos la segunda derivada de x, ¿sí? Tenemos un término, tenemos otro término que corresponde a la primera derivada de x, y el tercer término que responde a la variable x solamente, ¿sí? Y esto igual a un b sub 0 por la señal de ingreso. Nótese que esta señal u de t es la señal de excitación de todo este sistema, tal como ya habíamos analizado en los sistemas de primer orden. El paso siguiente que vamos a realizar es obtener la transformada de Laplace de esta expresión. Entonces, si transformamos, queda a sub 0, y por ese cuadrado que corresponde a la segunda derivada, ¿sí? En el segundo término tenemos a s, que corresponde a la transformada de Laplace de la primera derivada, y el resto de términos pues quedan implícitos en su transformación. Lo que vamos a hacer siguiente es tomar a este x de s como factor común, ¿sí? Y nos queda la ecuación de esa forma. Esto lo hacemos con el fin o en orden de obtener una función de transferencia, ¿sí? X de s sobre u de s, sabiendo que x de s va a ser mi salida, ¿sí? Y mi u de s, pues como muestra aquí, es mi entrada, ¿sí? O en mi señal de excitación, pues sería la entrada que se muestra por acá. Entonces, sin perder generalidad, pues tomamos todos nuestros términos o todos los coeficientes que pueden existir en cada término de la ecuación, ¿sí? y tenemos esta forma. Ahora, en el numerador, ¿sí? Vamos a colocar un a sub 0 sobre a sub 0 de tal forma que no se altere el numerador, ¿sí? Pero esto lo hacemos de tal forma que podemos cambiar, ¿sí? Combinar estas dos fracciones de esta forma, de tal manera que este término de aquí sea igual al término que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, el objetivo de hacer esta multiplicación es lograr que ese término sea igual a ese término de acá. De tal forma que yo puedo nombrar o renombrar estas variables, ¿sí? Y decir que a sub 2 sobre a sub 0 vamos a llamarlo a wn cuadrado. ¿Qué es Wn? Pues es la frecuencia natural del sistema. ¿Sí? Recuerden que todo sistema físico tiene implícito una frecuencia natural. Para el término a sub 1 sobre a sub 0 lo vamos a llamar dos veces el factor de amortiguamiento por este Wn. ¿Sí? Este factor de amortiguamiento tiene que ver mucho con la oscilación, ¿sí? De este sistema, que lo veremos más adelante. Y finalmente tenemos el valor b sub 0 sobre a sub 2, que lo vamos a llamar c. Si reemplazo todas estas igualdades que acabamos de establecer, obtenemos nuestro sistema de segundo orden típico, ¿sí? En sistemas de control, donde Wn cuadrado, ¿sí? Es este valor de aquí que tenemos, correspondería a sub 2 sobre a sub 0, es decir, acá el a sub 2 tenemos aquí sobre el a sub 0, estos dos coeficientes me están dando la información de mi frecuencia natural del sistema, ¿sí? Y esta C únicamente viene a ser como una constante de ganancia de mi sistema, que de pronto para el análisis podemos considerar 1 a este C. Continuando, vamos a tomar nuestra ecuación que habíamos obtenido en la lámina anterior, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es igualar, ¿sí? Mi denominador a 0 de tal forma, ¿sí? O con el objetivo de encontrar los polos del sistema. ¿Sí? Quiero encontrar los polos del sistema, y para eso debo tomar el polinomio característico del sistema e igualarlo a 0. Recordemos que el polo característico el polinomio característico del sistema es el denominador de la función de transferencia. Entonces, este denominador lo igualamos a 0 y obtenemos nuestros polos. Como es una ecuación de segundo grado, pues aplicamos la ecuación, la fórmula de ecuación cuadrática para obtener las raíces, ¿sí? Y nos queda pues de esta forma, tomando en cuenta que A aquí se valdría 1, B sería este valor de aquí y C sería Wn cuadrado, ¿sí? Entonces,
colocado en mi ecuación de tal forma pues que yo quiero conseguir dos raíces. Lo que pasa ahora es que este 4 puede ser como factor común, ¿sí? Y si podemos sacarle del radical, pues saldría como 2. Este WN también puede ser factor común, y raíz cuadrada con el cuadrado se elimina, me quedaría WN fuera del radical. De tal forma que este 2 con el 2 que quedaría acá y este se simplifican, quedando una expresión mucho más simple como la que se muestra aquí. ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos raíces, ¿sí? Con la diferencia positivo y negativo de este término de acá que tenemos con la raíz. Entonces nótese que la raíz que queda en ese término pues está en función de este zeta cuadrado, o más bien está en función de la constante de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento del sistema. ¿Sí? Entonces para eso tengo tres escenarios. Puedo obtener yo raíces reales y diferentes, es decir, que este número de aquí sea de pronto mayor que 1, ¿sí? Para que este radical exista, es decir, que el factor de amortiguamiento debe ser mayor a 1. ¿Para qué? Para que esto exista. Si esto existe para raíces reales y diferentes entre sí, ¿sí? Entonces la ecuación para esas raíces pues me queda la misma. ¿Por qué? Porque no he cambiado, he considerado que es mayor a 1 este término de amortiguamiento, entonces esta radical existe. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, si es que este zeta, este factor de amortiguamiento es igual a 1, ¿sí? Es decir, es igual a 1. ¿Qué pasa acá? Si igualamos a 1, ese término se hace 0 e elimina toda esta parte de aquí. Y 1 también, pues me quedaría acá y únicamente me quedaría WN nada más. ¿Sí? Entonces, S1 y 2, es decir, los polos que dependen de S en 1 y 2 posiciones, ¿sí? Es igual a menos WN. Es decir, tenemos dos polos en un mismo sitio. Dos polos en un mismo sitio, debido a que, pero recordemos, debido a que el factor de amortiguamiento es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa en tercer escenario, donde el valor o el factor de amortiguamiento es menor que 1? Recuerden, si es que esto es menor que 1, esto provocaría que este radical de aquí sea negativo. ¿Sí? Entonces, puedo tomar esta misma ecuación, ¿sí? Y decir que este radical de aquí va a verse afectado al momento que yo considero que mi factor de amortiguamiento es menor que 1. Por lo tanto, se me quedaría como negativo si yo invierto los dos valores, y esta raíz de este menos 1 que había explicado por lo negativo que hace este término, ¿sí? Me quedaría como una raíz de menos 1 aquí. Pero recordemos, en matemáticas la raíz de menos 1 es un número imaginario, que en este caso lo vamos a llamar j. ¿Sí? Entonces, para un tercer caso de raíces complejos, ¿sí? Raíces complejas, y de hecho podemos notar que son complejas conjugadas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor real y únicamente el valor imaginario son los que cambian de signo. Entonces se considera un complejo conjugado. Y recordemos que esto ya se mueve en el plano de Laplace, ya se mueve en los dos ejes del plano de Laplace, ¿sí? De tal forma que esta forma yo puedo simplificar y decir que esta parte pertenece a un sigma, ¿sí? Un sigma, que es la parte real. Recuerden el eje real y el eje imaginario del plano de Laplace, entonces este sigma pertenece a la parte real. Y este JW pertenece a la parte imaginaria del plano de Laplace. Entonces, resumiendo, yo puedo obtener, si es que zeta es mayor que 1, puedo obtener dos polos reales pero diferentes. Si estamos aquí con polos reales y diferentes, ¿sí? Y esto me va a dar una respuesta de esta forma, una respuesta lenta, como podemos ver aquí, de esta forma del sistema ante una entrada de escalón. Recuerden que 1 como constante sería la entrada de escalón. ¿Qué es lo que pasa si es que zeta es igual a 1? Pues tenemos dos polos en un mismo sitio, y si colocamos un escalón en la entrada del sistema, pues vamos a provocar esta respuesta, que ustedes ven es muy parecida a un sistema de primer orden, que mostramos en videos anteriores, de un sistema de primer orden,
¿sí? De pronto podemos incluso hacer un ejercicio para poderlo aproximar a un sistema de primer orden. En el tercer caso, ¿qué pasa si es que zeta es menor que 1? Entonces lo que va a provocar es esta, que el sistema tenga una oscilación en la salida, pero es una oscilación, si nos damos cuenta, atenuada. Es decir, este sistema va a tener como representación en el tiempo una exponencial y a su vez va a tener una onda senoidal o cosenoidal que describa esta oscilación. Es decir, va a tener dos componentes. Una onda seno o coseno puede ser, ¿sí? Y una onda exponencial y una componente exponencial, perdón, negativa, de tal forma que lleve esto a la estabilidad. Y un escenario adicional, ¿qué pasa si zeta es igual a 0? Si zeta es igual a 0, recordemos que elimina totalmente la parte real del sistema, elimina la parte real del sistema y únicamente me deja con WN. Podemos ver acá también, me deja con WN. Entonces se encuentra solo con parte imaginaria. Si no tenemos la parte real que representa la amortiguación del sistema, explicamos aquí, sino más bien solo tiene valores imaginarios. Y estos valores imaginarios lo que significa es que vamos a tener un sistema oscilatorio, es decir, que no se va a atenuar en el tiempo, sino simplemente va a seguir con esta oscilación hacia el infinito. Bien, nos quedamos con esta idea de los sistemas de segundo orden. ¿Sí? Pues recordamos que esta era nuestra ecuación característica para un sistema de segundo orden. Y lo que vamos a también anotar aquí, ¿sí? para mirar lo que queremos hacer luego, ¿sí? Es decir, vamos a tomar en cuenta los polos que se encuentran en el plano, ¿sí? O en los dos ejes del plano de Laplace, es decir, que tiene una parte real y una parte imaginaria, que puede ser nombrado como un zeta, perdón, como un sigma en la parte real y más o menos un JW en la parte imaginaria. Entonces, esto llevémosle a una expresión, ¿sí? En el plano, más bien transportamos esta ecuación de aquí, estas expresiones, a una gráfica en el plano de Laplace. Nótese que aquí está sigma y aquí está JW. Entonces, sigma, recordemos que es zeta WN y está aquí, este valor de sigma, aquí está sigma, y W, ¿sí? Y W, este W de aquí, que representa WN por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, está por aquí. ¿Sí? Entonces, W igual. Entonces, yo tengo estos dos valores. ¿Sí? Entonces, aquí está la parte real, representada por este término, y la parte imaginaria, representada por ese término. Que yo aplico Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de la suma de estos dos catetos al cuadrado, lo que voy a obtener es que en esta hipotenusa voy a obtener WN. ¿Sí? Entonces, este WN, con respecto a este eje real, me genera un ángulo. Entonces esta es la que vamos ahora a estudiar. Entonces, este ángulo de aquí, si nosotros revisamos, ¿sí? Puede obtenerse pues, de alguna relación. ¿Sí? De hecho, vamos a estudiar el coseno de este ángulo. Si revisamos el coseno de este ángulo, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, podemos revisar esto acá. Entonces, sería el cateto adyacente, que sería zeta WN, ponemos acá, dividido para la hipotenusa, que en este caso es WN. Tenemos esto, se simplifica, ¿sí? Y nos queda también una expresión muy simple que me dice lo siguiente, que el coseno de θ, es decir, el coseno del ángulo, ¿sí? El coseno del ángulo entre esta resultante y la parte real del plano de Laplace me representa a mí mi factor de amortiguamiento del sistema. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Resulta que no siempre vamos a tener algo así en la práctica, sino vamos a tener ya algo numérico y de pronto lo que necesitamos nosotros es sacar, ¿sí? Es obtener la constante de amortiguamiento del sistema. Para obtener esa constante de amortiguamiento deberíamos sacar las raíces, ¿sí? Las raíces, la parte real y la parte imaginaria, y encontrar el coseno del ángulo entre la resultante y el eje real del plano de Laplace. Entonces ahí podríamos encontrar este factor de amortiguamiento
de cualquier sistema. Bien, hasta ahí vamos a quedar con esta primera parte, ¿sí?, de los sistemas de segundo orden. En la segunda parte pues miraremos ya en detalle el comportamiento ya del sistema ante una entrada escalón, ¿sí? Entonces, ante una entrada escalón, pues vamos a tener unos diferentes comportamientos según las raíces del sistema.